Ya, vamos a recordar entonces lo que es la esperanza matemática, en particular para una variable aleatoria que es discreta. Para poder hacer esto, entonces voy a utilizar un típico ejemplo que ya hemos utilizado en ocasiones anteriores para definir esto de la variable aleatoria y qué es una función de probabilidad de una variable aleatoria y cuándo es discreta, continua, etc. Entonces yo voy a tomar el siguiente ejemplo donde voy a definir el experimento aleatorio. Uno tiene que tener claro cuál es el experimento aleatorio. Lanzamiento de dos monedas. Ese es el experimento. Y observar la cara que sale. Entonces, si yo lanzo dos monedas, puedo ver que omega, el espacio muestral de este experimento, podría ser cara con cara, que salga cara con sello, que salga sello con cara o que salga sello con sello. Son todas las posibles combinaciones que yo podría hacer, o en realidad, si no te quieres confundir en este caso, permutaciones que yo podría hacer al lanzar dos monedas. Que en el primer lanzamiento, en el segundo me salgan cara, que primero me salga cara, después sello, que primero me salga sello, después cara, o tener dos sellos. Ya. Hasta ahí, nada nuevo, uno lo trabajaba en probabilidades, nada más que eso, definir un experimento aleatorio. Ahora, sobre el experimento aleatorio, es decir, sobre estos que están acá, se define una función que se llama variable aleatoria, ¿ya? Y esa función yo la invento, entonces hay que definir esa variable aleatoria. Comúnmente se denota con una letra imprenta mayúscula y generalmente se usa la X. Y se va a decir entonces, porque a mí se me ocurre, porque yo podría haber dicho varias cosas acá, que en este experimento yo podría decir, estoy haciendo el típico, número de sellos obtenidos. Estoy definiendo esa variable aleatoria, ¿ya? Número de sellos obtenidos. Podría haber definido otra así, número de caras obtenidas, y así otras más. Entonces, esto lo defino yo. ¿Cuál es la gracia que tiene la variable aleatoria en este caso? Que permite transformar esta expresión que es totalmente cualitativa, de hecho es un nombre, cara, sello, ¿ya? Ni siquiera ordinal, es nominal, permite entonces llevarlo al campo numérico y por lo tanto después aplicar teoría numérica, que es lo que queremos hacer. Entonces, esto es el experimento aleatorio. Esto es el dominio de la función que se llama variable aleatoria. Esta de acá es la función que estoy definiendo, variable aleatoria, y me estaría faltando obtener el recorrido de la variable aleatoria. Esto es importante, porque con este después uno va a trabajar. El recorrido, entonces, son los números enteros cuando es discreta. Por eso estamos trabajando con variable aleatoria discreta, y más adelante podremos ver algunos ejemplos donde efectivamente son enteros, porque hay casos donde se ocupan aquí en el recorrido valores negativos. No siempre tienen que ser positivos, y puede ser el cero, pero solo enteros cuando es discreta. ¿Qué va a ocurrir? Yo aquí veo casos donde puedo obtener, mira, número de sellos obtenidos. Aquí obtuve 0 sellos, aquí obtuve uno solo y 2 sellos. ¿Cuáles son los únicos números que aparecen? El 0, el 1 y el 2. Por lo tanto, el recorrido de la variable aleatoria es 0, 1, 2. Ya, hasta ahí nada nuevo, esto ya lo habíamos trabajado. Ahora, teniendo el recorrido de la variable aleatoria, yo puedo definir la función de probabilidad, la f chica o la p, esta que uno llama f de la x grande, porque voy a tomar una x que sale aquí del recorrido de la variable aleatoria, de x sub i, o también la pueden llamar con una p grande. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Y cuál va a ser la función de probabilidad? La puedes denotar así o así. F chica, ojo, que después viene f grande. Y la función de probabilidad, entonces, tendría que ser f de x cuando toma el valor 0. Porque estos x sub i son este y este. Tendría que ser f de x cuando toma el valor 1 y f de x cuando toma el valor 2. ¿Qué cosa es esta función? La función se define por P. ¿Por qué razón? Porque es la probabilidad que ocurra esto. ¿Qué significa esto? No es la probabilidad de obtener 0,
es la probabilidad de obtener, se interpreta 0 sello. Entonces, ¿de cuántos casos en total? 1, 2, 3, 4. De 4 casos en total, ¿cuántos casos hay donde salga 0 sello? Un solo caso. Entonces, 1 de 4. ¿Cuántos casos hay donde salga un sello? 2 casos. 2 de 4. ¿Y cuántos casos hay donde salgan 2 sellos? 1 de 4. ¿Cómo observaba yo que mi función de probabilidad estaba bien definida? La suma de todas estas imágenes debe darme como resultado siempre 1, esa sumatoria. Esa es una propiedad de una función de probabilidad. Y todas ellas deben ser valores entre 0 y 1, pudiendo valer 0 y pudiendo valer 1 en algunos casos en particular. Ya. Esa es la función de probabilidad. Hasta ahí, todo bien. Con esto yo ya puedo obtener la esperanza matemática, porque resulta que la esperanza matemática de la variable aleatoria cuando es discreta es muy simple de obtener, porque es la suma del producto que se obtiene a partir de el número o los valores que toma la variable aleatoria discreta en su recorrido por su probabilidad de ocurrencia. Es decir, lo que tengo que hacer yo es 0 multiplicarlo por un cuarto, 1 multiplicarlo por 2 cuartos, 2 multiplicarlo por un cuarto y sumar todo eso. Y ahí obtengo la esperanza matemática. Entonces, para poder hacer eso de mejor manera, se recomienda escribir el recorrido de la variable aleatoria y su función de probabilidad, escribirlas como de manera de columnas hacia abajo, porque eso va a facilitar tu trabajo. Es decir, se recomienda hacer una tablita. Miren, voy a cambiar esto de acá. Sigo con el mismo experimento, pero voy a ordenar mis datos. El experimento, el lanzamiento de la moneda, la variable aleatoria solicitada, entonces es discreta y es número de sellos obtenidos. Y el recorrido de la variable x, entonces aquí coloco x, va a ser 0, 1 y 2. Lo mismo que ya habíamos obtenido. Y acá entonces coloco su probabilidad de ocurrencia. Entonces su probabilidad de ocurrencia, p de x, x sub i, probabilidad, o f chica, es lo mismo, era un cuarto, 2 cuartos y un cuarto. Lo único que hice fue los datos que habíamos obtenido, ordenarlos de manera tal que eso me facilite el cálculo de la esperanza. ¿Ya? Para obtener la esperanza, entonces, lo que se recomienda es colocar aquí una tercera columna, donde yo voy a colocar el valor de, a esto se les llaman los x sub i, y esto los p sub i. Entonces voy a colocar el valor de x sub i por p sub i, donde este es los valores que toma el recorrido de la variable aleatoria y este es sus respectivas probabilidades. Entonces aquí tendré que anotar 0 por un cuarto, pero 0 por cualquier número real es 0. 1 por 2 cuartos es igual a 2 cuartos. Y 2 por un cuarto es equivalente entonces a 2 cuartos. ¿Ya? Luego, entonces, quiero determinar la esperanza. Como fórmula, la esperanza entonces se determina de la siguiente manera. Primero, notación. Letra griega, mu le dicen algunos, es mi en realidad. ¿Ya? Mu, como una U. O también se puede ocupar e de x, de la x grande, la esperanza de la variable aleatoria. La esperanza de la variable aleatoria. O, entonces, en su defecto, colocar la fórmula. Y colocaremos, entonces, desde n hasta 1, hasta n, disculpen, desde x igual 1 hasta n, de x sub i por p sub i. ¿Qué significa este símbolo? Otra letra griega, que se llama sigma, significa sumar todos. ¿Sumar todos qué? Los x sub i por p sub i. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con estos valores para obtener mu? Que también lo puedo llamar así, lo puedo escribir de las dos formas, para la prueba hay que conocer ambos métodos. ¿Qué debo hacer? Colocar estos valores que me dieron aquí y sumarlos. Por esa razón, yo inteligentemente no he simplificado antes, porque aquí podría haber simplificado. Porque así me aseguro trabajar siempre con el mismo denominador, ya que voy a tener que sumar fracciones. En este caso, entonces voy a tener 4, denominador se mantiene, el 0 es neutro, 2 más 2, 4. Y 4 partido por 4 es 1.
quiere decir que la esperanza de esta variable aleatoria, número de sellos obtenidos, es 1. ¿Cómo se interpreta eso? Que en promedio se espera obtener un sello. Así se interpreta. Fíjate, en promedio, lo que pasa es que esta letra mu es conocida como media no puedes confundirte, como media aritmética. Es conocida como media aritmética. No voy a hablar de media poblacional y media muestral todavía, ¿para qué? ¿Ya? Todavía no hay claridad de eso, entonces por eso no los voy a confundir. Pero en particular a este se le dice media o promedio. O promedio. ¿Creen que es lo mismo que la X barra? Esta es media muestral por si acaso, esta se llama media, lo voy a colocar aquí en el nombre mejor, poblacional. Más adelante podremos ver cuál es la diferencia, pero en particular es casi lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la esperanza? Un promedio. El valor que en promedio se espera obtener. Esperanza, ¿qué es lo que espero obtener? Si yo tuviese que hacer una apuesta y tendría que apostar entre que salga 0 sello, 1 sello o 2 sellos, yo le apostaría a que salga un sello. Y parece lógico porque hay más casos a favor donde aparece un sello que donde aparece ninguno o uno. Pero a veces uno cree que donde hay más es más probable y por lo tanto ahí conviene. Pero a veces no es así. A veces conviene el valor esperado. Por eso se utiliza la esperanza matemática. Pero en su cálculo es bastante simple, como puedes ver. Entonces, reiteramos, la media aritmética, ¿cierto? Comúnmente como la conocíamos, pero que realmente se llama media poblacional, no es otra cosa que la esperanza de una variable aleatoria. Y para obtenerla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Nada más que multiplicar cada valor que toma el recorrido de la variable aleatoria por su probabilidad de ocurrencia. Y esos resultados que yo obtengo, cada uno de estos productos, sumarlos todos. Esto significa esto, sumarlos todos. Y ahí voy a obtener el valor esperado. El valor esperado o esperanza no es un parámetro que esté, por ejemplo, entre 0 y 1 como las probabilidades, porque no es una probabilidad, ¿ya? Es un promedio, por lo tanto podría valer 2, y algo, 3, y algo, y en algunos casos la esperanza nos puede dar negativa, por si acaso. Eso es la esperanza. A continuación después iré subiendo un par de videos más donde hacemos un par de ejercicios, ¿ya? Para poder reafirmar esta idea y recordar algunos otros contenidos. Pero este es el concepto nuevo, esperanza matemática. Sumamente importante porque de él depende la varianza y va a depender después la desviación estándar. Pero por ejemplo para PSU y también para esta nueva prueba de transición, el énfasis generalmente está en la esperanza.